Señor López, ¿qué le parecen los mensajes que se han publicado? Lo que me parece es que no sé lo que haces tú aquí después de lo que montaste en el Senado. Eso es lo que me parece. Porque habla de respeto y luego no me respeta a mí, señor López. Le estaba haciendo una pregunta. Cuando tú respetes al resto, habrá alguien que te respete a ti. Pero desde luego no esperes respeto en mí después de las cosas que haces por ahí. Ninguno. Portavoz, ha dicho usted que las palabras del rey le parecen unas palabras razonables. Sí. Quería preguntarle por qué ahora esas palabras. No, vamos ¿Por a qué ver. era el momento de...? Pues se lo tendrás que preguntar al rey. Claro, es que hace un comentario el rey y me dices a mí, ¿por qué ahora? Me preguntas al rey, las hace. Y se genera una especie de polémica. Y me preguntáis, ¿qué te parece? Pues razonable. ¿O no es verdad que hay cosas que he visto hoy en día se cometieron allí abusos y algunas barbaridades? Pues es verdad. ¿Eso quiere decir que haya un revisionismo de la historia? No, porque la historia es la que es. Lo que hay es una valoración diferente vista desde hoy. Y por lo tanto no me parece ningún disparate, me parece una cosa, pues como digo, razonable. Y ya está. Pero, ¿a usted le parece honesto enchufar a un marido en una empresa rescatada por el gobierno, señor López? Que Pedro Sánchez no estaba solo, como otra vez decía Feijóo, sino que era la posición política más avanzada y era quien lideraba la posición a la que ahora se están sumando el resto de los países en Europa y en prácticamente todo el mundo. Y así también va a ser en el próximo Consejo Europeo que se va a celebrar esta misma semana. Todo el mundo conoce bien la posición de Pedro Sánchez y del Gobierno de España. Ahora, nadie sabe bien, después de haber aplaudido con las orejas a Trump y a su guerra en Irán, cuál es la posición del señor Feijóo. Porque una vez más, cuando uno tiene que adoptar una decisión y posicionarse, Feijóo lo que hace es desaparecer. Y el Gobierno de España, además, ya ha anunciado que este viernes va a poner en marcha un Consejo de Ministros extraordinario para, después de haber hablado con los grupos parlamentarios, con los grupos políticos, con los agentes sociales, con los sectores afectados, es decir, no por invención propia, sino hablando y dialogando con todo el mundo, va a elaborar un decreto para paliar, con medidas para paliar los efectos de esta crisis y de esta guerra. Y aunque no sepamos el contenido concreto, porque todavía se está ultimando, todavía se está hablando, se está perfeccionando, sí sabemos que será una respuesta a los desafíos tanto sociales como económicos que está trayendo esta ocurrencia de Trump. Y va a tener medidas coyunturales que servirán para ayudar y proteger a la gente y tendrá medidas estructurales que buscan mejorar la protección y nuestra capacidad de reacción como país ante este tipo de crisis. Y además sabemos que son medidas que funcionan. En las crisis del COVID, de la invasión de Ucrania, en los incendios, las inundaciones, el Gobierno ha desplegado toda una batería de medidas que han ayudado a los ciudadanos y ciudadanas de este país a soportar mejor los efectos negativos que han venido de las manos de estas crisis. Y también sabemos que funciona extraordinariamente bien, por ejemplo, la transición energética, que es una de las grandes apuestas de este Gobierno y que hoy tenemos el 60% de la energía que tiene fuentes renovables, nos ha permitido resistir mejor a otras crisis. Por ejemplo, somos el primer país que gracias a esto salió de las inflaciones galopantes para bajarla al 2%. El primero, gracias a que este país está mejor preparado por las políticas de este Gobierno. Y es que, como dice el presidente, no elegimos las crisis, pero sí elegimos cómo respondemos a ellas. Esta va a ser la respuesta del Gobierno y de los socialistas. ¿Cuál es la respuesta del Partido Popular? La primera fue apoyar la guerra y apoyar a Trump. La segunda, como vio que eso traía problemas, dice exigir medidas a los demás. Y la tercera, como siempre, votar en contra de todo lo que se presenta. El Partido Popular se ha pasado diciendo que no a todo lo que ayudaba a la gente, a la subida de las pensiones, de los salarios, al incremento de las becas, a los bonos energéticos. Y para una vez que decir que no respondía al sentir de la gente, va y dice que sí, cuando era el momento del no a la guerra. Va y dice que sí, aplaudiendo, como digo, a Trump con las orejas. Y así todo. Y ahora exigen políticas y medidas al Gobierno de España. Yo solo quiero hacer una pregunta. ¿Qué están haciendo los 13 gobiernos autonómicos del Partido Popular?
¿Qué medida han adoptado para ayudar en esta crisis? Una. No sabe nadie, ¿no? Porque no hay. ¿Qué le han parecido esas palabras sobre la conquista y hablando de abusos? Pues la verdad que me han parecido como muy razonables, ¿no? Quiero decir, hay cosas que se hicieron en el siglo XVI, supongo, por mucho que diga el 15 Feijóo, que a los ojos de hoy son evidentemente abusos y son actuaciones lamentables. Punto. Yo creo que eso lo puede ver todo el mundo. Muy razonable. Y a partir de ahí se genera una polémica porque entre otros va Feijóo, que es como es incapaz de analizar lo de hoy, no analiza lo del 15 ni lo del 16 y dice que esto es un disparate. Bueno, pues de vez en cuando debiera tener una posición sobre algo, en vez de decir que la posición de los demás es un disparate. Sí, hola, portavoz. Yo quería preguntarle por otro. Hablaba usted de las propuestas del Partido Socialista. Esta tarde también se debate una del Partido Popular para ampliar la prisión permanente revisable. No sé si van a apoyar esa propuesta porque creo que en la anterior legislatura cuando vino sí la apoyaron. No la vamos a apoyar. Porque es una propuesta que lo que busca es volver a meter ruido. He visto a la portavoz del Partido Popular diciendo que ellos sí se encargan de lo que son las necesidades y las preocupaciones de la gente, y hablaba en relación a Castilla y León. Yo lo que he visto en Castilla y León ha sido preocupación porque les han cerrado centros sanitarios, porque les han cerrado colegios, porque no tienen el transporte para comunicar unas zonas con otras, y ninguno me ha hablado de la prisión permanente revisable, porque el Partido Popular lo que pretende es mover esas tripas y hacer norma lo que es una excepción, porque no hay ningún problema jurídico en este asunto. Ninguno. No ha habido ninguna reclamación, por parte de ningún juez ni de nadie del sistema judicial. Busca pues lo que busca siempre, enredar. Bueno, buenos días. Vamos al asunto y empiezo por las cuestiones parlamentarias de lo que va a ser el pleno de esta semana, de esas cosas de las que sorprendentemente nunca habla la portavoz parlamentaria del Partido Popular, pero yo hablaré. Sobre todo destacando dos asuntos de esta semana. En primer lugar, la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista y que es sobre todo un compromiso en defensa de la libertad de información y de la libertad de expresión, y que busca además que todo el mundo se manifieste claramente de qué lado está. Porque defender el derecho constitucional a una información veraz, defender el derecho a la libertad de expresión y el derecho al trabajo libre y sin censura de los profesionales de la comunicación significa sí o sí estar en contra y combatir el acoso, la intimidación, las amenazas y las agresiones que sufren demasiados de los profesionales por ejercer su profesión con libertad. Lo vivimos aquí en el Congreso, se vivió hace bien poco en el Senado. Lo vivimos en las calles, estas que rodean al Congreso, y además es algo que se ceba especialmente con las mujeres. Los acosadores hacen gala de su enorme machismo. Y vemos también cómo esta estrategia de acoso alimentada por los discursos de odio ataca también a otros ámbitos de la vida laboral, de la vida social y de la vida política. Científicos, profesores, artistas y, cómo no, políticos sufren estas amenazas, los acosos y las agresiones. Hemos conocido la semana pasada cómo hay 2 personas detenidas por amenazar de muerte a Yone Belarra, que tiene toda nuestra solidaridad por esos ataques. Y existe además de manera sistemática un ataque permanente a los medios públicos, especialmente a Radio Televisión Española en este momento, seguramente porque no soportan el éxito de un ente público como voz discordante a la suya. Y todos estos ataques son ataques a los pilares básicos de la democracia, a los pilares básicos también de nuestra Constitución, que consagra el derecho ciudadano a tener una información veraz. Por lo tanto, estamos hablando de una cosa muy seria: o democracia o imposición. Sabemos de qué lado va a estar Vox. La cuestión es de qué lado va a estar el Partido Popular. ¿Va a estar del lado de los profesionales o de los acosadores? Y en esto no hay medias tintas. Es así
de simple y así de contundente. O defendemos la democracia o estamos con quienes la atacan. Y la segunda cosa que quería destacar de este pleno es el decreto que ha elaborado el Gobierno y que contiene las medidas para ayudar a los afectados por las inundaciones, especialmente en Extremadura y Andalucía. Medidas que suponen ayudas por un valor de 7.000 millones de euros y que buscan compensar a más de 12.400 personas que fueron en su día desalojadas, buscan mitigar el impacto que han sufrido viviendas, comercios, el campo, el sector agrícola, y con este decreto, por ejemplo, se amplían las ayudas por daños personales y materiales, se crean anticipos del 50% para familias y del 100% para ayuntamientos, se financian infraestructuras esenciales como saneamiento, como depuración, hay ayudas extraordinarias para el sector pesquero y para el sector agrario, hay ayudas de hasta 150.000 euros para los autónomos y se refuerzan los ERTEs prohibiendo despidos en empresas que reciban estas ayudas. Esta es la forma de actuar del Gobierno ante las crisis y luego volveré sobre esta cuestión. Y ahora, entrando en cuestiones de actualidad política, empezaré, como no, por las elecciones de Castilla y León. Yo creo que ya está todo dicho sobre los resultados, pero resumo. Los socialistas estamos satisfechos del resultado. Diré moderadamente satisfechos porque, como ya dijo nuestro candidato Carlos Martínez, uno, cuando va a unas elecciones, siempre sale a ganar y a gobernar, y no ha sido posible, pero bueno, hemos mejorado nuestros resultados en 2 procuradores y en más de 15.000 votos. Y con ello, alguno dirá pues que hemos frenado, roto la tendencia del PSOE. Y creo que hay que agradecer este resultado, en primer lugar, al propio candidato, a Carlos Martínez, que ha sido un candidato distinto, un candidato fresco y un candidato, diré, alcalde, es decir, de los que ha estado a pie de obra permanentemente, en contacto directo con los vecinos y las vecinas, y se notaba ahí la cercanía y la empatía, y eso ha tenido también su reflejo en las urnas. Y no me preguntéis, porque no voy a dedicar ni medio segundo a si es sanchista o no es sanchista. Es, como todos nosotros, socialista, punto. Lo demás es un invento de la derecha para buscar, como siempre, en todo, ver cómo se ataca a Pedro Sánchez. Pues Carlos Martínez era el candidato socialista en las elecciones de Castilla y León y ha tenido un gran resultado. Y además, como dice él, este es el partido de ida. Y estamos preparados para el partido de vuelta, sea cuando sea, porque se ha demostrado que tenemos proyecto, que tenemos equipo y que tenemos liderazgo. También querría desde aquí agradecer la organización de la campaña, porque estamos hablando del territorio más extenso, no de España, de Europa, y se hace a veces muy duro y muy difícil llegar a todos los rincones, y se ha hecho un esfuerzo extraordinario para hacerlo. Como digo, se ha hablado ya de los resultados, y los resultados dan para todos los gustos. He oído decir a la portavoz del PP como el PSOE hemos fagocitado a todo lo que está a la izquierda, olvidándose ella de que el PP sube porque se ha fagocitado a Ciudadanos, supongo, esos 50.000 votos que tenía, ¿o no? Bueno, pues entonces. Y yo podría decir también cómo, efectivamente, el Partido Popular ha tenido el 35,5% de los votos, pero ella quería hacer un histórico, hagamos un histórico. En las elecciones generales tuvo el 41,6% y en las europeas el 44,6%. Es decir, ha perdido entre 6 y 9 puntos en las últimas elecciones en Castilla y León. Nosotros también, 3 puntos. 6, entre 6 y 9 el Partido Popular, 3,2 el Partido Socialista. Por lo tanto, que se lo mire un poquito antes de decir ciertas cosas. Pero bueno, este no era mi asunto, el de los números. Porque lo importante ahora es qué vamos a ver en las negociaciones entre el Partido Popular y Vox. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Vox y hasta dónde está dispuesto a tragar el Partido Popular? ¿Cuál será, si hay acuerdo, el precio de la investidura, en este caso de Mañueco? ¿Seguirán sin Consejería de Igualdad y sin reconocer la violencia machista después de los terribles asesinatos de Miranda de Ebro? ¿Tendrán las mujeres que escuchar el latido fetal cuando quieran abortar? ¿Van a consolidar el negacionismo climático después de los incendios de este verano? ¿Van a mantener desterrado el diálogo social? ¿Seguirán cerrando centros de salud y abriendo plazas de toros, que es lo que venía en su
programa en el mundo rural, en Castilla y León? ¿Seguirá a los chavales teniendo que irse a estudiar a kilómetros y kilómetros de sus casas mientras financian gimnasios? Nosotros vamos a estar muy atentos a estas negociaciones, porque cada vez que PP y Vox pactan hay una pérdida de derechos, hay un retroceso y un recorte de los servicios públicos y el país va a marcha atrás. Y estaremos muy atentos por lo que significa, pero también porque frente a esas políticas reaccionarias, el freno es el Gobierno progresista de España, que compensa, como ha hecho hasta ahora, esas políticas de retroceso en nuestro país. Y luego, en el contexto internacional, que me parece que también es algo de lo que tenemos que hablar y posicionarnos, aunque alguno no sepa hacerlo, es evidente, yo creo que ya a todas luces, que Trump ha perdido el control de la guerra de Irán, que no sabe. Sabe que la empezó por su intuición, pero no sabe ni cómo va a terminar, porque lejos de las liberaciones prometidas, lejos de conseguir y conquistar los derechos para las mujeres, lejos de acabar con una opresión en Irán, que era lo que se nos vendió, el resultado y lo que se ha conseguido hasta ahora es miles de muertos, millones de desplazados, una inestabilidad absoluta en toda la zona. Ya son todos los países de la zona los que han entrado en conflicto, en guerra, y el conjunto del planeta afectado por esta guerra en cuestiones sociales y en cuestiones económicas. Y ante esta terrible realidad, la posición del Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, es absolutamente relevante. No a la guerra, defensa de la legalidad internacional, defensa de los derechos humanos y defensa de la multilateralidad. Otros gobiernos, y es muy relevante porque otros gobiernos en otros países, en otros gobiernos europeos, han estado absolutamente a la deriva. No hay nada más que ver a Ursula von der Leyen, al canciller alemán, ayer mismo a Kaja Kallas, que han tenido que retroceder, que rectificar sus propias palabras, primero porque tenían a todo el mundo en contra y segundo y más importante, porque son las sociedades de esos países los que les están marcando el rumbo y los que están dirigiendo la política que ellos no han acertado a hacer.